En el siguiente problema de conservación de la energía, dice de esta forma. Un trineo de 40 kilogramos se desliza a partir del reposo en la parte más alta del plano a 30 grados. El largo del plano es de 70 metros, comenzando desde el punto más alto al punto más bajo. En ausencia de fricción, ¿cuál es la velocidad del trineo cuando llega al punto más bajo del plano inclinado? Ya, entonces acá tenemos nuestro plano inclinado, en donde existe una masa de 40 kilogramos. Es decir, la masa de esto es de 40 kilogramos. Se dice que en este punto, llamaremos punto 1 y punto 2, en el punto 1 existe una velocidad de 0 metros sobre segundo, que en este caso está desde el reposo, como lo indica. En la parte más alta del plano, con una inclinación de 30 grados, ¿no es cierto?, en donde existe un largo de 70 metros. Entonces el problema está diciendo que el largo de este plano es de 70 metros. Desde el punto más alto, es decir, el punto 1, al más bajo, ¿no es cierto? Y se dice que no hay fricción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del trineo en el punto más bajo? Es decir, se está preguntando por la velocidad en el punto 2. Y eso sería la incógnita. Bueno, para comenzar el desarrollo, borraremos el encabezado para resolverlo. Lo primero es poder calcular la altura. Acá hay un triángulo rectángulo, en donde tenemos el lado más largo del triángulo, que eso se llama hipotenusa, un cateto opuesto a los 30 grados y un cateto adyacente que no entrega ninguna información. Entonces, lo que sabemos es que a partir de esta información, el H es el cateto opuesto a los 30 grados. Los 70 es la hipotenusa. Entonces el 70 es la hipotenusa. Y en este caso los 30 grados sería el ángulo, en este caso alfa. Entonces, dicho esto, podemos ocupar una función trigonométrica llamada seno, donde dice que el seno de un cierto ángulo es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces vamos a decir que el seno del ángulo conocido, que es 30, es cateto opuesto al ángulo de 30, es decir, h, dividido por la hipotenusa, que serían los 70. Marcaremos h de color rojo. Como el 70 está dividiendo, pasará al otro lado multiplicando. Al ingresar todo esto en la calculadora, podemos obtener el siguiente resultado. Sería en calculadora 70 por seno de 30. Y eso da 35, como pueden apreciar. Entonces, podemos decir que la altura es de 35 metros. Esa es la altura que está el trineo respecto al punto 2, donde se va a pedir calcular la velocidad, ¿no es cierto? Bueno, borremos esto para empezar a hacer conservación de la energía. Vamos a decir lo siguiente, que la energía total inicial en el punto 1 es igual a la energía total final en el punto 2. Entonces vamos a asumir que en el punto 1 tenemos cinética y potencial, y lo mismo en el punto 2, cinética y potencial. Observen. Entonces, vamos a decir que en el punto 1, teóricamente, tenemos energía potencial, energía cinética, y lo mismo para el punto 2. Potencial hay, puede haber potencial si hay altura o hay un resorte. Resorte no hay por ninguna parte, por tanto, solamente tenemos que fijarnos si hay altura. En el punto 1, ¿hay altura? Sí, por tanto hay potencial. En el punto 1, ¿hay velocidad? No, porque se dice que comenzó todo esto desde el
reposo. Por tanto, como comenzó en el reposo, en este punto no hay cinética. En el punto 2, ¿existe altura? No, ¿no es cierto? Y obviamente no se ve ningún resorte, tampoco puede haber potencial elástica, ¿no? Entonces, en este caso no habría potencial. Ni potencial elástica, ni potencial gravitacional. Pero en este punto, ¿hay velocidad? Sí, hay velocidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar la energía potencial gravitatoria en el punto 1, la energía cinética en el punto 2. Bueno, en este caso nos están pidiendo la energía, es decir, la energía cinética en el punto 2, ya que en la energía cinética habita la velocidad. Entonces, esta sería donde está la incógnita. Aquí en esta energía va a estar la incógnita, que es la velocidad. En cambio, la potencial gravitacional en el punto 1 no está la incógnita y es más fácil de calcularla porque se debiese poseer todos los datos. Y esa va a ser la primera energía que calcularemos. Bueno, la energía potencial gravitacional en el punto 1 va a ser la masa por la gravedad por la altura 1. La masa en este caso son 40, por la gravedad que son 9.81, por la altura en este caso que no son 70, son 35. Que los 70 recuerden que era el largo. En este caso daban el largo para hacer un poquito más difícil el ejercicio. En este caso este problemita. Entonces serían 40 por 9.81 por 35. Sería 40 por 9.81 por 35. Y eso nos da el siguiente valor. Lo anotamos y posteriormente lo reemplazaremos acá en este lugar. ¿Ya? Bueno, ahora lo moveremos hacia ese lugar. Ahora debemos calcular la energía cinética en 2, ya que eso nos dará la respuesta de la velocidad en el punto 2. La energía cinética dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso la velocidad 2. Este medio lo escribiré como 0.5, para que quede más reducido, por la masa que son 40 por la velocidad 2 al cuadrado, tal como pueden apreciar. Ahora, 0.5 por 40, esos son 20. Entonces va a quedar 20 por velocidad 2 al cuadrado. Solamente queda expresada de esa forma, ya que no puede dar un número, porque en sí debe aparecer lo que es la velocidad 2, lo que es la incógnita del problema. Como esta cantidad es la energía cinética 2 recién calculada, la llevaremos a ese lugar. Y nos queda la siguiente ecuación, donde en esa ecuación existe un 20 que está multiplicando la incógnita y también existe una potencia en relación a la incógnita. Entonces tenemos una multiplicación y una potencia. ¿Quién tiene la prioridad? En este caso la tiene la multiplicación, ¿ya? Antes que la potencia. Entonces el que está multiplicando pasará hacia el otro lado de su forma opuesta. De que está multiplicando pasará dividiendo, como lo indica la flecha. Observen. Ahora podemos observar el cuadrado. También pasa de su forma inversa al otro lado para dejar definitivamente sola a la velocidad 2. Este lado está como una potencia cuadrada, pasará al otro lado como una raíz cuadrada, tal como lo indica la flecha, de potencia cuadrada a raíz cuadrada. Observen. De esa forma, ingresemos esto a la calculadora. Bueno, esto en la calculadora es raíz, ¿no es cierto? Paréntesis, porque debemos ingresar todo eso en paréntesis, de 13.734 dividido en 20. Y eso nos dará nuestra velocidad. ¿Ya? Como pueden apreciar,
ahí en la pantalla. Ahora no, anotaremos, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad es de 26.21 metros sobre segundo, aproximado. Bueno, ustedes vieron el resultado real en calculadora. Ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión.